1 en adelante. Hechos capítulo 1, versos del 1 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Creo que todos estamos ahí, hermanos. Hechos 1 del 1 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. Puede saludar a su hermano ahí con una buena sonrisa. Alabado sea Dios. Dígale bienvenido. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Amén, hermanos. Me gustó mucho el tema que han puesto, ¿verdad?, a este aniversario, sobre todo porque está relacionado con el poder del Espíritu Santo. Caminando en el poder del Espíritu Santo. Y es que no hay otra manera de caminar para la iglesia. Y este es un asunto que podemos abundar en diferentes ejemplos, temas, hablando acerca del Espíritu Santo. Porque no hay nadie en esta tierra que sea experto en conocer el Espíritu Santo. Dios nos deja a nosotros como abismados ante su poder. Cuando uno piensa que uno conoce algo de Dios, Dios saca algo nuevo. Cuando uno ha visto un milagro, Dios saca otro milagro. No hay manera de que alguien pueda replicar lo que Dios hace. Hermanos, nosotros esta tarde tenemos que entender de que no hay nadie más grande que el Dios que nosotros tenemos. No existe. No existe. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y nosotros tenemos que tener esa conmovisión que tenía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba rodeado de naciones paganas que tenían diferentes dioses. Moloch, Astarot, diferentes dioses, y cada uno de ellos tenía sus templos, tenía diferentes maneras de adorarlo, pero Israel sabía, el pueblo de Israel muy dentro de ellos sabían de que esos dioses no existían. Y usted tiene que entender eso, no hay otro Dios, no existen esos dioses, son mentiras. Aún en la India, que tienen más de 50,000 dioses, todos esos son mentiras. No pueden ayudar, no pueden hacer nada, pero nuestro Dios creó el cielo y la tierra. Todo lo que quiso, Él lo ha hecho. No hay Dios como nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros hablar de Dios, esto es una maravilla, hermano. No hay pastor, no hay teólogo, no hay nadie que conozca a profundidad lo que Dios es. Dios es indescriptible. Se puede comparar con nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la persona y la obra del Espíritu Santo, estamos hablando de algo que a nosotros nos deja de alguna manera como asombrados de la magnitud de lo que Dios puede hacer. Pero para poder adentrarnos en esto, vamos a tomar estos versículos
donde el Señor le habla a este grupo de personas que habían creído en Él, que habían caminado con Él en su ministerio terrenal y que ahora ellos estaban a punto de ser dejados, de despedir al Señor ahí en el Monte de los Olivos. ¿Usted se imagina el reto que ellos tenían? ¿Usted se imagina lo que ellos tenían que enfrentar? Claro, ahora las organizaciones cristianas son organizaciones reconocidas por los gobiernos, podemos tener credenciales pastorales, podemos tener ser reconocidos como una institución o una entidad no lucrativa y tener ciertos beneficios dependiendo del gobierno en el que estemos, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo ellos tenían que enfrentarse a los religiosos, tenían que enfrentarse a la política, tenían que enfrentarse al mundo espiritual, tenían que enfrentarse a un montón de gente que no los quería. Hermanos, estas personas tenían un reto donde ellos no podían caminar en su intelectualidad, no podían caminar en su fuerza, no podían caminar pensando de que lo sabían todo. Ellos en ese momento estaban siendo dejados casi aparentemente a la deriva. Pero el Señor le dice: no les dejaré huérfanos. La orfandad es una cosa terrible. Si alguien ha experimentado la orfandad, es una de las cosas más difíciles que alguien puede experimentar, porque el huérfano a veces se convierte en el mandadero o en el que mandan a hacer los mandados. Véame esto, véame lo otro, sin recompensa. A veces abusados verbalmente, a veces golpeados. Y dependiendo de la situación de la persona. Y el Señor dijo: yo me voy, pero yo no los dejo huérfanos. No estamos huérfanos, no estamos solos. Hay un ayudador esta tarde con nosotros. Ese ayudador es el que se convierte en la fuerza suya cuando usted está débil. Le levanta las manos cuando usted no puede más. Él le enseña a caminar cuando usted no sabe qué decisión tomar. Que todos nosotros, aún los pastores, en momentos que no hayamos qué decisión tomar. Que hay decisiones que parecen de Dios, pero no son de Dios. Me recuerdo hace muchos años, llegó una proposición a mi vida, parte de un ministerio muy fuerte, muy bonito allá. Me dijeron: te vamos a dar un apartamento, te vamos a dar un carro, te vamos a dar... Y me lo pusieron tan bonito. Y yo en ese tiempo yo no ganaba ni 5, hermanos, del ministerio. Parece de Dios, pero no era de Dios. Porque si no, no estuviera acá en esta tarde. Parecen las cosas de Dios, pero el único que sabe lo que sí viene de Él es el Espíritu Santo. Nadie sabe a veces qué decisión tomar, a dónde irnos, a dónde abocarnos. Pero hay uno que sí sabe cómo dirigir la vida de cada uno de nosotros. A veces nos encontramos en una encrucijada de camino, no sabemos qué camino agarrar. Póngase de rodillas, hay un Dios que habla, hay un Dios que oye la oración, hay un Dios que sí puede contestarle cuando usted no sabe qué decisión tomar. Pero aquí nosotros nos encontramos con un puñado de personas que está ahí, como a la deriva, que no sabe lo que va a venir. Pero están esperando la promesa de lo alto. ¿Y sabe por qué? Porque la necesidad de ellos era más allá, o la demanda que ellos tenían iba más allá de las habilidades que ellos poseían. Ellos no podían con la demanda que el Señor, o lo que el Señor les había encomendado: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Parece fácil, se oye fácil, pero predicar el evangelio tiene un precio. Y cada uno de los que predicamos el evangelio hemos pagado un precio de alguna manera. Hemos sacrificado algo de alguna manera. Nosotros no nos paramos en los altares como mucha gente se para a desangrar financieramente a los oyentes o a predicar cualquier cosa que se nos ocurra. Para pararnos en los altares hemos estado en la presencia del Dios Todopoderoso. Algunos han sacrificado amistades, relaciones familiares. Algunos han sacrificado de una u otra manera, pero en esta tarde estamos celebrando en este lugar porque en medio de todos los sacrificios Dios ha estado ahí, siendo honrado. Dios ha estado ahí, llevándose la gloria.
Aleluya. Entonces yo quiero que usted, o al menos nosotros en esta tarde, entendamos de que esta receta, de que esta ecuación no se puede cambiar. Y esto yo lo digo con mucho respeto porque yo sé que ahora, en el mundo en el que vivimos, nos volvemos tan dependientes de las cosas. Yo me recuerdo hace tiempo, cuando todavía no estaban avanzadas ciertas cosas en cuanto a la tecnología, cuando visitaba las iglesias o viajaba a otro estado, sacaba un mapa tan grande y lo extendía en el capote del carro y ahí veía en qué calle me tenía que ir. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? No fueron tan antiguos, hace poco. Sí, de veras. Pero ahora ya nadie se aprende las direcciones porque está el teléfono. Ya nadie se aprende los números, ni siquiera el número propio, porque tiene teléfono. Entonces nos volvemos tan dependientes de las cosas, pero a veces nosotros, aún dentro de la iglesia, nos volvemos dependientes de cosas. Y no nos damos cuenta que hay algo que es vital dentro de la iglesia. Puede ser de que no haya templo, puede ser de que no haya músicos, puede ser de que no falten muchas cosas, pero si la presencia de Dios está con nosotros, no nos hace falta nada. Lo que la iglesia necesita es el poder del Espíritu de Dios. Es el poder del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios lo cambia todo. Aleluya. Los músicos se pueden equivocar, el predicador se puede equivocar, pero si la unción de Dios está, los enfermos se sanan, los cautivos son liberados, el poder de Dios hace huir los demonios. Santo el que vive por los siglos. Y eso no se compra con 5 centavos. Es un asunto que se consigue con zapateos o con gritos, y gritamos porque sentimos la presencia de Dios. Pero no se consigue ahí. Amados hermanos, cuando nosotros nos vamos a estas escenas del capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos, nos damos cuenta de que esas personas eran como cualquiera de nosotros, de carne y hueso. La palabra del Señor dice que el Señor les dijo: no vayan, no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre. Espérense ahí. Ellos se fueron. Empezaron a orar por 10 días, alrededor de 10 días orando, clamando, hasta que de repente, vámonos al capítulo 2, verso 1 y 2. Alabado sea el Señor. Capítulo 2, de hecho, verso 1 y 2. ¿Lo pueden leer fuerte, hermanos, por favor? Todos juntos. Y de repente... Aleluya. Esa fue la primera experiencia del bautismo y la llenura del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Y desde entonces esa escena se ha venido replicando, se ha venido sucediendo en la historia de la humanidad hasta nuestros días, hasta hoy, esta tarde. Aquí está el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Y por qué no? Dios puede bautizar en el Espíritu Santo hoy, en esta tarde. Para Dios no hay nada imposible. La palabra del Señor dice, y cuando nosotros leemos y estudiamos la Escritura, nos damos cuenta de que hay varias representaciones del Espíritu Santo en la Escritura. Déjenme mencionar algunas de ellas. El Espíritu Santo se representa como el aceite que era derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote, que se esparcía en el santuario y sus utensilios para santificar. Se derramaba sobre la cabeza del rey cuando era puesto por Dios. Dignificaba, daba autoridad, daba poder. El aceite de la unción era representado por el vino que llena y controla el cuerpo. Así el Espíritu de Dios controla la vida de aquel que lo posee. Amados hermanos, la Biblia también representa al Espíritu Santo como agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y haré que andéis en mis caminos, dice Jehová el Señor. Para limpiar. El Espíritu Santo es representado como fuego. Aquel fuego del altar, el altar de bronce o el altar del holocausto, que no era encendido por mano humana. Siempre que se inauguró el altar del holocausto,
era Dios que encendía ese fuego. El fuego del Espíritu Santo no lo encienden los hombres, lo enciende el Dios de los cielos. No viene de los hombres, viene de Dios. La única tarea de los levitas era mantenerlo encendido. Cambiar la leña, manténganlo encendido, que no se apague. Y esta tarde estamos atizonando, tratando de mantenerlo encendido y que oigan todos, aún los seres espirituales. El poder del Espíritu de Dios está con la iglesia. Aleluya. Amados hermanos, el fuego era otra representación. El sello. Ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello, me gusta mucho el sello, porque el sello representa pertenencia. No sé si alguien ha visto cómo marcan las reses, y perdón el ejemplo. Pero eso es para hacerle saber a todos a quién le pertenece. Yo le pertenezco a Jesús, el Hijo de Dios. Usted le pertenece a Jesús. Puede ser de que nos vistamos igual que el mundo, en el sentido de que andamos normalmente, a veces no andamos con la credencial acá de pastor, pero en el reino espiritual sí saben quiénes somos nosotros. Somos lavados con la sangre del Cordero, sellados con el Espíritu de Dios. Y ese sello está en todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Las arras es otra representación del Espíritu Santo. Las arras era ese como anillo de compromiso que se le daba a una persona, en este caso a una mujer, las arras, como promesa de que iba a venir algo mejor, de que iban a haber bodas. Y nosotros tenemos también ese anillo de compromiso en esta tarde. Ese anillo que nos dice que un día se acercan las bodas del Cordero y nos casaremos con el Señor Jesús para la eternidad. Aleluya. Pero en medio de todas las representaciones del Espíritu Santo está el viento. El viento es otra representación del Espíritu Santo, el soplo de Dios. Y nosotros ahora vamos a hablar del Espíritu Santo como viento. De eso quiero hablar esta tarde. Es una cosa magnífica considerar la palabra del Señor, como el Señor le habla a los discípulos y le dice: ustedes van a recibir poder. Eso es lo que necesitan. Oiga, la iglesia necesita poder de Dios. Y está bien, los templos son bonitos, las cosas materiales son bonitas. Si hay una orquesta sinfónica tocando es lindo, podemos tener muchas cosas. Pero lo esencial, lo necesario para la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Todo lo demás puede faltar. Pero el Espíritu de Dios no. El Espíritu de Dios no. Pueden faltarnos los trajes, las corbatas, pueden faltarnos los predicadores, los oradores, pero si el Espíritu de Dios está, no nos hace falta nada. El Espíritu de Dios es el que hace la diferencia en las iglesias. El problema que nosotros estamos viviendo en nuestros días, yo sé que no es un asunto que alguien ignora, es que estamos poniendo la confianza y la dependencia en otras cosas y no en el Espíritu de Dios. Y eso es peligroso, peligrosísimo. Porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es de esta tierra. Le pueden dar credencial, le pueden dar papeles gubernamentales, pero aún así, vendrán leyes y las están habiendo aún en Estados Unidos que van a estrechar los pasos de la iglesia. Legales. Y esa presión que hay hace que mucha gente quiera caber en este mundo donde no cabemos. No cabemos. Yo no soy empresario. Soy llamado pastor por Dios. Yo no soy doctor, yo soy hijo de Dios.
No querramos nosotros caber en este mundo donde no cabemos. La iglesia no cabe aquí en la tierra, entienda. No podemos caber, hermano. Nosotros estamos en esta tierra para predicar el evangelio de la buena nueva de salvación. Y el que predique el evangelio tendrá evidencia del evangelio. Se predica motivación, va a motivar gente. Se predique y va a tener resultados de lo que predica, pero el que predica el evangelio va a tener evidencias del evangelio. Va a tener evidencias del evangelio. Capítulo 2 de Hebreos dice, y estos que oyeron fueron predicando. Y iba el Señor con ellos, ayudándoles y haciendo señales mientras ellos predicaban. ¿Qué significa esto? Que la iglesia es un equipo con Dios. Yo no estoy solo. Jesús está conmigo. Usted no está solo. Jesús está con nosotros. Mire qué invitado tenemos esta tarde. Jesús, el Rey de la Gloria. Aquí está el Rey con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues la iglesia para eso es, para alabar al Señor. Viento recio. Hermanos, yo quisiera lanzar una exhortación. Si de alguna manera puede ser recibida por los ministros de Dios, gente eminente de Dios, pastores y gente que trabaja dentro de las iglesias en diferentes posiciones, hay una cosa que es necesaria y es el Espíritu de Dios. Necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque nosotros estamos enfrentando cosas muy fuertes, demasiado fuertes, poderosas. Huestes poderosas, corrientes infernales que están envolviendo la humanidad como una tela de silicio. Una cosa oscura está cayendo sobre la humanidad. Donde quiera que yo voy, donde quiera que nosotros nos movemos, podemos ver cómo esto está envolviendo no solo al mundo, sino a las iglesias. Y esto que está envolviendo las iglesias, estas entidades espirituales, las podemos ver en medio de las iglesias trabajando para destruirlas, trabajando para debilitarlas. Iglesias débiles porque los ministros son débiles. Ministros débiles producen iglesias débiles. Ministros muertos producen iglesias muertas. Ministros que entretienen producen gente que no conoce a Dios, sino que llega a entretenerse a las iglesias. No hay necesidad ni siquiera de abrir las redes sociales. Yo sé que usted lo sabe. Gente muere todos los días trágicamente en todo lugar del mundo. Hay muerte, hay hambre, hay inflación, hay recesión. La gente corre de un lado a otro, no hay paz, hay guerra, están peleándose las potencias mundiales. La gente no haya qué hacer. Hay noticias que asustan a todo el mundo. Los únicos que están en paz es la iglesia del Señor Jesucristo. Los únicos que saben para dónde van es la iglesia del Cordero de Dios. Alguien da la gloria a Dios en esta tarde. Nosotros sabemos para dónde vamos. Sé para dónde voy. Le cuento a los hermanos, hace unos días atrás estaba yo durmiendo cuando la gente me despertó, un sonido como de trompeta. Pues yo me desperté. Sentía todo mi cuerpo como que hormigueaba. Todo mi cuerpo. De repente oí la voz del Señor que me dijo: velen y oren, porque a la hora que ustedes no saben, el Hijo del Hombre. Nosotros, hermanos, usted no es cualquier cosa. Usted no está acá esta tarde entreteniéndose. Estamos acá proclamando verdades eternas de la palabra de Dios. Hemos adorado a un Dios vivo en esta tarde. Cuando cantábamos las alabanzas, cuando los hermanos estaban acá cantando, yo me gozaba tanto oyendo, meditando las letras de cada alabanza,
gozándome, dándole gracias a Dios internamente. Yo no soy muy expresivo, pero dándole gracias a Dios aquí adentro y diciendo: gracias, Señor, que me escogiste desde antes de que fuera formado. Gracias, Señor. Esto de ser cristiano no es un asunto de gente que no tenía nada que hacer, iba pasando, vio luz en el templo, entró, se sentó y ahora es cristiano. No, no, no. Usted ha sido escogido por el Espíritu de Dios para estar sentado acá en esta tarde. Usted no está acá por azar, por suerte o por antojo. Dios nos ha escogido para ser salvos. ¿Fica? Claro, el religioso es religioso. ¿Por qué quiere ser religioso? Si se escoge. Yo sí, la gente dice: no, yo, porque mi papá, mi mamá. Ahora yo soy también el hijo de Dios, ¿no? Que algunos están sentados acá sin haberse imaginado un día de que iban a ser cristianos. Sin quererlo ni pensarlo. Ahora adoran a Dios con nosotros. ¿Qué le parece? Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando no de algo que, bueno, si se mueve bien y si no, pues también, si está bien, si no. No, esto es la columna central de la iglesia. ¿Entiende? Pueden faltar micrófonos, pueden faltar tecnología, pueden faltar cámaras, puede faltar el ingeniero, que hoy no llegó el ingeniero, el doctor. Y no se ofendan los ingenieros ni los doctores, ¿ok? Todo eso es bueno. El teólogo no llegó, o el hermano que sabe no llegó, el que predica bien no llegó. Hermano, si el Espíritu de Dios está, usted se va a gozar, usted va a ser libre, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Allí hay libertad. Porque a veces hasta nosotros los pastores nos cala eso. Es que si yo no estoy, la cosa no es igual. Eso es. Dios mismo se encarga de dejarnos un ratito a nosotros para que entendamos lo vacío que es el ser humano sin Dios. ¿No le ha pasado? Hoy me voy a sincerar, usted, yo y Facebook, ¿verdad? Nadie más. ¿De veras? Usted prepara su bosquejo, 20 puntos y una revelación exagerada ahí en su cuarto. Lloró preparando el mensaje. Usted dijo: hoy si este mensaje va a romper cadenas. Se paró, címbalo que retiñe, metal que resuena. Y no es que Dios esté enojado, a veces usted está en santidad, ha orado, pero Dios lo hace para que no se nos olvide que el grande se llama Jesús, que el poderoso se llama Jesús, que el que merece la gloria aquí se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces viene Dios, y para levantarnos el ánimo después de una experiencia como esa, yo le cuento porque me ha pasado. Después viene usted y prepara San Juan 3:16. Le dicen que va a predicar en la ofrenda. Se para y dice: hoy sí que nada. Y Dios se glorifica. ¿Le ha pasado, hermano? Sé que a los ministros de alabanza les pasa también. A todos nos pasa. A todos. Aleluya. Para que entendamos que el grande es el Espíritu de Dios y que nosotros somos vasos de barro. Que nos quebramos, que nos deterioramos, que al final no somos nada, que el grande es el que vive dentro de nosotros. Y es donde se cae a tierra todo el saber humano, todo el poder humano, toda la fragilidad humana sale cuando nos comparamos al poder que habita dentro. Y el apóstol Pablo lo puso en una ocasión, hizo un contraste. Perseguidos, pero no angustiados. Derribados, pero el contraste. Una calamidad, pero hay un poder. Derribados, pero no. Entonces la calamidad es mía y suya, con todo el perdón. Pero el poder es de Dios. Entonces usted está derribado, pero está alabando a Dios, no destruido. ¿Se fija? El poder, lo que lo mantiene de pie, viene de Él. Usted y yo somos frágiles. Nos enfermamos.
Vamos al médico. Lloramos, no hayamos qué hacer, pero caminamos y cuando nos paramos en el altar hay algo que nos toma, hay algo que nos llena, hay algo que nos renueva cuando alabamos a Dios. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de esto se vienen tantas cosas y recuerdos a la memoria, donde uno piensa que no va a salir adelante. ¿Cuántos han pasado momentos donde piensan que no van a salir de esa situación? Hermano, parece uno que está en un pozo. ¿Cómo sale del pozo? Pero Él es el que rescata de la zona de misericordia. Se siente que no puede más, la mano de Dios aparece. Y Dios lo hace de esa manera. Porque la iglesia, aunque nosotros nos vayamos, usted sabe cuántos siglos ya ha pasado después del Pentecostés. Y la iglesia no hay un momento que no dependa del Espíritu de Dios. Es bueno todo. Es bueno, gracias a Dios por la tecnología que nos ha permitido llegar a las naciones. Sin tener que pagar, es gratis. Podemos llegar y es bueno todo lo que nos rodea, la capacidad que a veces Dios nos da para hacer las cosas, pero hermanos, sin el Espíritu de Dios no somos nada. Yo prefiero oír a una persona con segundo grado predicar la palabra de Dios, pero lleno del Espíritu de Dios. Prefiero la unción, prefiera usted la unción, escoja la unción de Dios antes que todas las cosas. La palabra del Señor dice que al hombre, polvo de la tierra. ¿Se imagina esa escena? Ya habían sido creados los ángeles. Ya habían sido creados. La creación había sido restaurada. Y ahora Dios se propone hacer algo especial. La palabra del Señor dice y nos muestra de que todas las cosas fueron restauradas, puestas en orden y creadas por la palabra de Dios. Y por ella subsisten hasta este día. Pero el ser humano era especial de tal manera que Dios mismo con sus manos toma polvo y le da forma. A diferencia de los árboles, a diferencia de los animales, a diferencia de toda la creación, el ser humano era corona de la creación. ¿Se imagina toda aquella escena? A mí me gusta imaginarme ciertas cosas que la Biblia quizás no relata a profundidad, pero que de alguna manera podemos nosotros imaginarlas. ¿Se imagina a Lucifer, a Satanás? Es que el hombre había sido formado y se le queda viendo. Esto no es espíritu. Esto no es animal. Esto es algo nuevo. Habla. Se parece a su creador. Esto es una cosa magnífica porque lo que Satanás quería, Dios se lo dio al hombre. Subiré a lo alto, dijo. Seré semejante al Altísimo. Y cuando Dios crea al hombre, dice, vamos a formar al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Regalo que Dios nos ha dado. Eso el diablo quisiera destruir a cada bebé que nace en los hospitales. Porque no es que los que le sirven al diablo, el diablo los ama más. Eso es mentira. El diablo detesta al ser humano porque cada ser humano que nace es imagen del Creador, es imagen del Dios de la gloria. Hay una grandeza en la creación, pero hay algo aquí especial. Cada una de las cosas que Dios crea, conciencia, inteligencia, cada órgano del cuerpo, la ciencia. Usted estudia el hígado, va a quedar maravillado del funcionamiento de los riñones, del ojo, de los sentidos auditivos. Se va a quedar. Por eso no hay una persona que sea especialista de todo. Siempre hay especialistas de una cosa. De una cosa. Porque para ser especialista de algo tiene que conocer demasiado. Pues el que creó al ser humano, Él es el especialista de especialistas. Él lo conoce todo.
todo. ¿Se imagina? Mire, el oído. Pues tiene que ir al especialista del oído. Tiene que ir al especialista de tal. No hay alguien que lo sepa. Es demasiado complejo el cuerpo. Demasiado complejo. Entonces viene Dios. Ya tenía el cuerpo. Cuerpo formado. Todo. ¿Qué le faltaba? Dígame. Exacto. Todos dijeron lo correcto. El espíritu. Soplo. Entonces, hay una connotación en el original hebreo que Dios toma al ser humano en su mano, sopla en su mano. Y abre los ojos. Y es el hombre un ser vivo. Porque el espíritu da vida. El espíritu da vida. Y si hay alguno muerto en esta tarde, Dios le puede dar vida y vida en abundancia. Es lo que hemos tenido la experiencia de ver a nuestros bebés nacer. Eso es una maravilla de Dios. Dios ha diseñado este proceso tan maravilloso y milagroso del nacimiento de tal manera que el bebé no puede ver más allá sino la distancia del rostro de su mamá y él. Hasta que después se van desarrollando más sus sentidos visuales. Hermanos, nosotros tenemos que entender de que todo esto no es azar, es el Dios de los cielos que ha creado todo lo que vemos. Pero cuando nosotros nos remontamos a este soplo que pasó en el Pentecostés, es similar a lo que pasó cuando Adán fue formado, porque ahí es donde la iglesia recibió la vida de Dios en ellos. Sin Cristo y sin el Espíritu de Dios no hay vida en la iglesia. Puede tener las mejores cámaras, los mejores músicos, el mejor predicador, puede tener las mejores ventanales y no se me ocurre más que ejemplo poner, pero si el Espíritu de Dios no está, ahí no hay vida. Ese es un cementerio, conviértalo en taller si quiere, pero donde está el Espíritu de Dios, aunque esté bajo árboles, esa es la iglesia del Cordero de Dios. La iglesia no es cuatro paredes. Ese somos nosotros. Nosotros tenemos que deleitarnos, amar el Espíritu Santo, usarnos en entender y conocer al Espíritu. Cuando una iglesia se enfrasca, no, es que no hay. Ay, hermano. Nosotros decimos, Dios es ordenado, sí, pero es que Dios tiene un orden que a veces para nosotros es desorden. ¿A quién se le ocurriría escupir en la tierra y ponerle el lodo, hacer lodo con la saliva y ponérselo a un ciego? ¿A quién se le ocurriría darle vuelta a las mesas de los cambistas en un mundo tan religioso? ¿O a quién se le ocurriría dejarse tocar por una mujer pecadora mientras lloraba y le besaba los pies? Eso no se podía concebir. ¿Quién hubiera concebido que un leproso le pusieran la mano encima si eso era prohibido? O una mujer de flujo de sangre tocar a un sano, eso era prohibido. Pero apareció uno que puso el orden que él quiso, como él quiso y con quien él quiso. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Este Dios nos saca de esa estructura que nosotros hacemos. Aleluya, de ese molde. Una vez, esto a mí siempre me ha causado risa porque nosotros los seres humanos somos así. Era una asociación de evangelistas. Hace tiempo había un evangelista entre ellos que llegó a ser conocido mundialmente, pero no era tan conocido. Eran llenos del Espíritu Santo, eran pentecostales. Entonces hicieron un evento, llegaron a ser tan conocidos, su asociación de evangelistas, que los invitaron a un evento en la ciudad donde tenían que predicar. Era un verdad el más fogoso. Y entonces le dijeron, miren, habían organizado el evento. Queremos que prediquen, pero a nosotros nos gusta todo lo que ustedes hacen. Pero eso del mover del Espíritu Santo,
Eso no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque va a venir el alcalde y hay que mostrar una presentación buena delante del alcalde. Y porque a veces nosotros estamos más pendientes de quién nos ve que de agradar a Dios. Que de ser libres y de ser llenos. Si todos nosotros nos enfocáramos en ser libres en los cultos, hermano, cada culto fuera una fiesta dentro de la iglesia. Pero a veces estamos tan enfocados. Estamos tan enfocados en quién llegó. Ay, es que yo me peleé con aquella. Llegó y ahí está. Se atreve. Hermano, olvide todo. Esta tarde es para darle honor al Señor Jesucristo y para ser libre en este lugar y libre de verdad. Entonces, empiezan los hermanos, se llena el anfiteatro, llegó el alcalde y todo. Pero usted sabe, un lleno del Espíritu Santo, hermanos, eso es como aquel profeta, ¿se acuerdan de Micaías? Oh, no, no. Él era más entregado a Dios que. Entonces vienen y dicen, hay uno, pero ese no me gusta porque es que se la. Y Micaías estaba por allá y lo mandan a llamar y Josafat le dice, no, tráelo. Vamos a oír, queremos oír la voz de Dios. Dios ya le había hablado a Micaías. Hermano, cuando Micaías viene caminando escoltado por los soldados, el soldado le dice, cuídate de lo que vas a decir. Y tienes que decir lo que el rey quiera. Hermano, llega Micaías. Le dice, bueno, profetízanos. Y Micaías dice, bueno, vayan, Dios les va a dar la victoria. Así todo de ganado. Y lo sienten ellos, que no era la verdad. Dinos la verdad. ¿Para qué provocar? No provoque a los profetas a hablar. Yo vi a Jehová en su trono, todas las huestes celestiales delante de él. Aleluya. El que ha estado en el secreto de Dios, los cultos no son iguales. Alabar a Dios no es perder el tiempo. Llegar a la casa de Dios no es cualquier cosa. El que conoce a Dios, aleluya, podría darlo todo para agradar a Dios. Y él había estado en el secreto de Dios. Y el Señor le hablaba a todos y le decía, ¿quién inducirá a Cabe y le hará caer en Ramot de Galaad? Espíritu de Dios hay otro. Uno se puso delante de él y le dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de su profeta. Porque en efecto vas a cumplir. Y Micaías a él no le importaba. Es que hermano, mire, ya sano de la garganta. Hermanos, y de repente Micaías dicen, ¿sabe qué? Métanlo y denle pan de dolores y agua de sufrimiento hasta que venga en victoria. Y Micaías dijo, si tú vienes en victoria, Jehová no ha hablado por mí. Y de ahí no se sabe más de Micaías, no se sabe si murió de hambre, no se sabe, pero él hizo lo que Dios quería que hiciera, porque cuando usted ha estado en el secreto de Dios, no importa quién le cree, no importa quién lo señala, no importa quién le critica, usted camina con paso firme, porque Dios está con usted. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero eso de conocer al Espíritu Santo, hermano, por algo el Señor me llevó por ahí. Pero cuando uno ha conocido a Dios, es que las cosas son iguales. No son iguales. Las alabanzas no son iguales. El religioso canta. Ven por mí ahí donde está. Es que, hermano, yo estuviera acá hablando de billetes y mire, traiga 100 y el Señor le sane el cáncer. No, hombre, hasta más alegre lo hubiera yo. A la gente le gusta eso. A nosotros no, hermano. A nosotros nos gusta el Espíritu de Dios. Nos amamos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos aman el Espíritu Santo que se mueva? Oh, gloria a Dios.
A su nombre. Pero cuando nosotros vemos el Espíritu de Dios moverse, vemos nosotros que en la vida lo que la iglesia necesita es el Espíritu Santo. Que si pone su confianza en otras cosas, el día que usted ponga la confianza en los hombres, ese día anótelo porque comienza su fracaso. El día que usted ponga la confianza en los hombres, es que mi hermano me ayuda, es que el otro hermano es el que está conmigo, es que la hermana, ella sí las puede porque trabaja en aquel lugar, y allá yo puedo porque hay una puerta abierta, porque hay alguien que trabaja en aquel lugar. Las puertas abiertas no vienen de los hombres, las puertas abiertas vienen de Dios. Él las abre a quien Él quiere y las cierra también. Tenga cuidado. Porque el mismo que abre puertas también la cierra. Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Nosotros conocemos el poder del Espíritu. Conocemos que donde el Espíritu de Dios hay, Él está, hay vida. Vida en abundancia. Puede ser que esté debajo de los árboles, o puede ser que tenga una guitarra acústica, que no haya ni bocinas, que no haya nada de lo que ahora tenemos. Hermanos, vuelvo y repito, no me malinterpreten, todo eso es bueno. En la iglesia allá hay muchas cosas bonitas, cámaras y todas las cosas, pues. Pero yo muy dentro de mí sé que todo eso no es necesario para que una iglesia tenga vida. Lo necesario para que una iglesia tenga vida es el Espíritu de Dios. Voy a ir a predicar en los tratados. Si no hay tratados, salió, pues. ¿Desde cuándo los tratados son los que convencen al pecador que es pecador? Salga, vaya, id y predica del evangelio. Predica el evangelio y verá los frutos del evangelio. ¿Por qué vemos tanta decadencia en nuestros días? Porque la gente ya no predica el evangelio. Predican otras cosas, pero no el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio confronta. El evangelio duele, el evangelio nos hace morir a nosotros, el evangelio a veces nos quita aún los sueños de nuestros anhelos humanos que nosotros tenemos. El evangelio hace que nosotros nos veamos en una encrucijada entre la espada y la pared, pero el evangelio da vida, vida en abundancia. Los milagros empiezan a suceder, lo que el hombre no le puede dar, Dios se lo da a través del evangelio. El evangelio es lo más grande que han oído los oídos del ser humano. Vida de Dios. Tenemos más el soplo de Dios. Los profetas, vámonos a él. Vamos a Ezequiel. En Ezequiel. Fui y me llevó el Señor en el Espíritu. Y estaba en medio de un valle, huesos, y eran secos. Y viene la pregunta de Dios: ¿vivirán estos huesos? Fíjate que a veces el orden y la lógica de Dios no es como la nuestra. Sé que él conocía a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted sabe que aún eso puede cobrar vida. Así que él dijo: lo sabes. Bien, profetiza. Dile: así dice el Señor. Sus secos, oíd palabra de Jehová. Hago subir tendones sobre vosotros, los cubriré de piel. Y Ezequiel dice: y yo profeticé como me fue dicho. Mientras yo hablaba, huesos empiezan a temblar. Y un hueso se unió con su hueso, y el otro hueso con su hueso, y así cada hueso con su hueso mientras hablaba, y de repente empezó a cubrirlos Dios de carne, de tendones, de venas, todo lo que el ser humano necesita corporalmente para estar ahí de pie. Así vio después Ezequiel a un ejército de personas. ¿Qué le faltaba? Soplo. Profetiza el Espíritu. Y el Espíritu sopla sobre estos y haz que vivan. Y profeticé como me fue dicho,
Y vino un viento y sopló y cobraron vida. Esta es la casa de Israel, dice Jehová, a la cual yo hago vivir, dice el Señor. Aleluya. Ese Dios está con nosotros en esta tarde. No hay Dios como nuestro Dios. ¿Se imagina aquella escena? Claro, es un asunto simbólico. Claro, no nos metemos en la interpretación, pero sí en esta simbología que te traigo ahora. Esto imposible. Esa cosa que Ezequiel vio con la casa de Israel se llevó a cabo. Se llevó a cabo. Aunque las profecías y la palabra de Dios se tarden años, se cumplen. Se cumplen porque se cumplen. Cuando Dios las ha hablado. Sucedió relativamente poco. En los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se sentaron otra vez los israelitas. Lo que era imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible. ¿Entiende eso? Para Dios no hay nada imposible. Y ahí están. Vea la historia, cuántas guerras han tenido. Siria los atacó, perdieron. Los han atacado porque están rodeados de árabes. Todos los que rodean a Israel son enemigos. Todos. Usted puede leer la guerra de los 6 días, puede leer diferentes ataques que han tenido. No los han arrancado de ahí, aunque todo el mundo los odie. No pueden, porque quien los tiene ahí es el Dios de los cielos. ¿Entiende esto? Y nosotros decimos, qué bonito Israel, cómo es Dios con Israel. Pero mírese usted, si usted tiene vida, si usted está acá, es porque la mano de Dios está con usted. Dios lo ha plantado para ser un sembradío de Dios. Alguien que dé frutos para la gloria de Dios. Lo sopló. Venimos del soplo de Dios. Ese soplo lo necesita la iglesia. Yo lo necesito todos los días. Todos los días, hermano. Señor. Pregunta, hermano, ¿y cómo llegó ahí? Tengo idea. ¿De veras? O sea, que uno no tiene idea cómo termina donde está. Solo el Dios de los cielos. Que antes que usted haga sus planes, Él establece sus planes. Es impresionante. Hablemos del soplo de Dios cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y Faraón lo seguía y estaba el pueblo de Israel tratando de apedrearlo. Qué situación más difícil. A los que estaba liberando lo querían matar. Faraón lo quería matar y el mar enfrente. ¿Qué hace usted? ¿Qué comité levanta pues? ¿Qué hace en ese momento si está entre la espada y la pared? ¿A dónde acudimos? Y es que es Dios que se encarga de orquestar esos momentos. Donde usted y yo nos encontremos entre la espada y la pared. Donde no haya nadie que nos pueda ayudar. Nadie. Y uno busca, y no sé si le ha pasado, uno busca donde sea, a ver si Dios usa al profeta, a ver si Dios usa al predicador. Usted consulta hasta por Urín y Tumín y nada. De veras, hermanos, por todos lados, pero es Dios que se encarga de eso. Y usted piensa que se hunde, se va hundiendo solo. Señor, ya llevo la nariz, solo la nariz queda de fuera. Señor, ayúdame, porque el doctor no pudo hacer nada, el abogado no pudo hacer nada, la familia no puede hacer nada, los amigos no pueden hacer nada, nadie puede hacer nada, pero el Dios de los cielos se aparece para que entienda que Él sí puede. ¡Oh, Dios sí puede! Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y el café. Las pruebas se pasan con oración y café, hermano. Era. Sí, hermano. Y ahí se apareció Dios. La palabra de Dios dice literalmente: el Espíritu de Dios sopló. Vino un viento. Sopló sobre él toda la noche.
El Espíritu de Dios soplando. ¿Y sabe qué hizo? Apartar el para que el pueblo de Israel pasara en seco. Así se aparece el Espíritu de Dios a veces. En una alabanza, en un tiempo de alabanza, Dios nos sana. En un tiempo de la palabra de Dios, Dios nos liberta. Estamos delante del mar y Satanás nos persigue delante de los problemas, pero aparece el Dios de los cielos y sopla sobre la iglesia, sopla sobre nuestra vida y nos da vida y vida en abundancia. Qué cosa más linda esto, hermanos. Como el Espíritu de Dios. La vida, rescate de nosotros. Se lo digo por experiencia. Cómo Dios se encarga de hacer lo imposible posible. Su Espíritu. Nunca piense usted que usted va a estar en una situación donde Dios no puede ayudar. Si no, Dios no fuera Dios. ¿Qué le parece si Dios dijera, no, esto que tienes, esto ya es incurable, aquí yo no puedo? No, aquí ya no sé, vamos a ver a quién le oramos juntos. No fuera Dios. Veo los dioses de las naciones. Allá que es multicultural y uno tiene vecinos a diferentes personas. Todo el mundo, gente que adora diferentes dioses. Y he visto de las estatuas más grandes. Allá en Tailandia hay una estatua que ni siquiera la han hecho, sino que la labraron en una roca inmensa. Si se miran las personas de chiquitas delante de aquella gran estatua, pero ¿sabe qué? No puede mover. Le cae polvo y se lo pueden sacudir. Siquiera él se lo puede. No, mi Dios. Mi Dios creó los cielos y los cielos de los cielos son obra de sus manos. Todo lo creaste con ciencia y con inteligencia. ¿No le da gracias a Dios? Porque usted tiene un Dios real, hermano. Un Dios que le da vida cuando usted no puede más. Podemos abundar, podemos sacar más ejemplos. Soplo de Dios que se lleva la hojarasca. Nos limpia esos pensamientos. Si llegamos con pensamientos tan turbados a los cultos. Tan llenos de amargura, de pleito, de rencor, y de repente estamos con esos pensamientos, no podemos cantar, no podemos alabar, pero aparece el Espíritu de Dios. Hermanos que se paran en los altares, ore y gima que el Espíritu de Dios se mueva cuando usted se pare en el altar, porque si Dios lo usa, Él sana a la iglesia, Él liberta a la iglesia y Dios sopla sobre la iglesia. Esa tiene que ser nuestra. Todo lo demás puede sobrar. Pero si Dios se mueve, hay milagros que suceden. Fíjense que una vez la iglesia, hermanos, me hace señas cuando ya. En la iglesia había una hermana que sabe, ni siquiera yo sabía que estaba. Hay momentos donde nadie tiene que saber. Oiga bien lo que le digo. No importa si el pastor, la pastora, los diáconos, la diaconisa saben lo que. Lo importante es que Dios lo mire. Hermana, se reúne, este hermano, quiero platicar con usted. Vamos a la oficina, platicamos y me dice, hermano, yo estaba enfermo. Verás, yo fue en catarro de verdad. Cáncer. Estaba muy afligido. Ella tenía en ese momento, estaba criando sola. Y ella me dijo estas palabras, pero un día estábamos cantando. Yo sentí viento y una frescura que yo me siento sana. Fui al doctor, me dice. Llego al doctor, el doctor me dice que ya no tengo nada. Dios me sanó cuando yo estaba cantando en la iglesia. Oh, alabado sea mi Dios. No hay necesidad de que todo el mundo lo sepa. Dios lo puede sanar hoy, esta tarde, en este lugar.
No importa si nadie le pone la mano. Hay alguien que tiene una mano poderosa que si lo toca, queda nuevo, queda libre, queda sano. Hermano, Dios está acá con nosotros esta tarde. Y Él lo puede hacer. Eso no es un asunto de querer manipular los sentimientos de nadie, no. Yo lo he visto desde niño. He visto los milagros de Dios dentro de la iglesia. No concibo una iglesia muerta. He predicado en iglesias muertas y es lo peor, hermano. Podría devanarse en el suelo. Muertos, la carne asada le alegra. Y hay fútbol después del culto. Ay, sí. Pero lo espiritual le alegra. Le alegra. Desde niño yo he visto el poder del Espíritu de Dios. Lo más grande que tiene Iglesia Peniel es el Espíritu Santo de Dios. Puede ser de que nos falten muchas cosas, pero tenemos el Espíritu de Dios, hermano. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, todo se puede. Miras, hermanos, sí le podría contar diferentes milagros. No hay necesidad a veces ni que le ponga la mano a nadie. Dios mismo se encarga de que nosotros no hayamos sanidad en los hombres. Una vez un hermano, mientras visitábamos una iglesia allá en México, un hermano muy sencillo, me dice: hermano, quiero contarle un testimonio. Yo recojo leña y la vendo. Eso es lo que yo hago y con esto alimento a mi familia. Un anciano. Un día me salió una hernia. Y empezó a empeorarse de tal manera que ya no podía caminar. Yo me afligí. Ya no podía darle de comer a mis hijos. Ir a cortar leña, no podía caminar. Y me dijeron: hermano, ha llegado un evangelista que Dios lo usa sanando a las personas. Y me llevaron con otros hermanos cargados. Y Dios no me sanó. ¿Qué le parece? Parece que Dios abandona, pero Dios no abandona. Me dice: yo llegué a la casa. Yo lloré. Yo pensé que Dios me había... ¿Sabes qué difícil es para una persona pensar que Dios lo ha dejado? Que Dios no le oye. Y él se inclinó ahí donde estaba y me dice: yo me volteé a la pared en mi cama y le dice: Señor, si te he fallado, si he hecho algo que no te... perdóname, pero yo quiero que... Me levanté a la siguiente mañana y cuando yo me levanto ya no tenía hernia. Todo aquello me había desaparecido. Me levanté y empecé a caminar. No hay necesidad de que un evangelista te ponga la mano. Hay un Dios que te puede poner la mano. Y si ese Dios te toca, Él te sana y te liberta. Aleluya. Y a su nombre. Esta hora, hermano, yo quiero decirle, en nombre del Señor, nosotros hoy más que nunca necesitamos el Espíritu Santo. Hoy más que nunca. No es que, hermano, no me quiero desarreglar. No, desarregles, hermano. No es que si danzo se me va a salir la camisa. Que se le salga la camisa. Llénese de Dios. Yo allá me hago chiste a las hermanas. Que una vez hubo un culto tan bendecido y andaba la gente llena del Espíritu Santo danzando, porque danza usted. ¿Ha fijado? Ya no hablan en lengua. Otras cosas, pero quiere que Dios se movió y la gente llena del Espíritu Santo. De repente, cuando yo iba caminando, hasta uñas postizas encontré. Yo les digo a las hermanas: Dios les arrancó todo. Es que el mover del Espíritu de Dios te arranca todo. Es un ejemplo, pero Dios te arranca el pecado. Dios te arranca la tristeza. Dios te arranca las quejas. Dios te arranca las cargas y te llena de libertad y gozo. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Quiero cantar una alabanza. Bueno, yo quisiera...
Cantáramos una alabanza que mi hermano Mesac nos dirigiera. Una alabanza. Hermanos, ya que lo mencionaba, cuando aquella mujer, cuando María derramó el perfume delante del Señor, ¿qué dijo Judas? ¿Qué dijo Judas? ¡Qué desperdicio! Lo que la gente del mundo considera desperdicio para nosotros en nuestra vida. Muchos pasarán al frente de este lugar o de las iglesias y dicen, qué desperdicio. Esto no es desperdicio.